Un vehículo cayó del segundo piso de un parqueadero en un centro comercial de la vía a San Borondón. La conductora y sus dos hijos menores de edad resultaron heridos. Enseguida, un ciudadano fue asesinado al interior de un domicilio en el sur de Guayaquil. El dueño de casa sería el principal sospechoso. 5 fallecidos y 7 heridos es el saldo de un accidente de tránsito que enluta la función judicial. El vehículo cayó a un abismo de 150 metros en la vía Chimbo el Torneado. Presidente Lenín Moreno anunciará el 2 de octubre el contenido de las preguntas de la consulta popular. Y en lo internacional, expectativa por la Asamblea General de la ONU. La crisis de Venezuela es una de las prioridades en la cita. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. 3 personas resultaron heridas cuando el vehículo en el que se movilizaban cayó desde el estacionamiento ubicado en el segundo nivel de un centro comercial de la vía a San Borondón. Aparentemente, una mala maniobra de la conductora habría provocado el hecho. ¡Hay que romper el vidrio! El impacto contra el piso hizo que todos se sorprendieran y el fuerte estruendo de su caída logró que automáticamente varias personas fueran a socorrer a los heridos. Se trató de un accidente el cual se habría suscitado en la parte alta de un parqueadero en un centro comercial, en la vía San Borondón. Una mala maniobra hizo que el automotor cayera bruscamente desde la parte superior. Dado que un vehículo que se disponía a parquearse en la planta superior de un centro comercial se precipitó a tierra, causando heridas a sus ocupantes y lógicamente dándonos a nosotros una emergencia en la que nos tocó trabajar de forma rápida. De este suceso, 3 personas resultaron heridas, generando conmoción entre los peatones y conductores. Tuvo daños serios el vehículo y las personas fueron evacuadas hasta la casa asistencial más cercana, hasta donde están siendo atendidas las 3 personas. Una ambulancia trasladó hasta una casa de salud cercana a los afectados. Inicialmente el reporte que nos indica nuestra central de alarmas es de 3 personas, 2 personas de sexo femenino y un menor de edad. La persona que más lógicamente requirió atención es la conductora, que fue la persona que recibió prácticamente todo el impacto. De ahí que siguen las investigaciones respecto a este hecho, que rompió con la tranquilidad y lo cotidiano de un inicio de semana. Informó Julio César Saúl. Un ciudadano aún sin identificar fue asesinado al interior de un domicilio en la cooperativa 22 de abril de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. El cuerpo presentaba varias puñaladas y se presume que el dueño de la casa donde vivía la víctima sería el principal sospechoso. Lunes 4 de la mañana. A esa hora solo se escucha el ruido de los camiones transitando por la vía perimetral. Sonido que ya resulta familiar para los habitantes de la cooperativa 22 de abril. Sin embargo, saltaron de sus camas al escuchar unos gritos desgarradores. Bueno, lo que ha manifestado el señor es que él pudo escuchar algún tipo de discusión y posteriormente él vio que uno de ellos salió en ropa interior, dándose a la fuga, pues, y posteriormente al llamar a la policía pudieron comprobar que una persona se encontraba con heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellos el cuello, la cabeza, la mano izquierda. Yo no sé qué puede haber pasado, yo no oí el grito nada más y ahí yo no vi nada, vi ya que nada más decía no, nada más. Según las versiones, la persona que corría con poca ropa es el dueño de casa. La noche anterior lo escucharon en plan de bohemia dentro de la vivienda, pero nadie pudo precisar si era con el ahora occiso o si se trataba de algún grupo de amigos. Él no es aquí, nosotros no lo conocemos. No, él no es aquí.
El panita de aquí sí, porque el man vive solo. Según se ha manifestado, pues el ciudadano vestía con una blusa color turquesa y un boxer color plomo. Moradores del sector intentaron llamar a las unidades de auxilio, pero la víctima falleció casi al instante. Sí, han estado ligando ahí adentro. Y ahí en esa ligación tiene que haber sido alguna discusión, pues que... Por el momento se investiga las causas del crimen y cuál es el actual paradero del dueño de casa, señalado como el principal sospechoso, hasta que las indagaciones expresen lo contrario. Informó José Morales. 5 personas fallecieron y otras 7 resultaron heridas cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un abismo en la vía Chimbo El Torneado en Balsapamba, provincia de Bolívar. Las autoridades confirmaron que los viajeros eran funcionarios del Consejo de la Judicatura. Ocurrió de madrugada. Por ahora presumen que el chofer habría perdido pista justo en la curva, en una zona despoblada, y cayó a un abismo de más de 150 metros de profundidad. Uno de los lugareños del sector de Santa Lucía que arribó al sitio relató que una sobreviviente llegó a su casa pidiendo ayuda. Una señora va a las 12:30, 1 de la mañana, pero le veo así herida las piernas y sin zapatos. La poca luz en la zona hacía el drama más profundo. Solo escuchaban gritos de dolor y auxilio que salían desde la parte baja y nada podían hacer. Solo esperaban que lleguen socorristas para poder descender y empezar las tareas de evacuación de los heridos y fallecidos. La gente así gritaban, más dicho, ya unos lloraban. Una chica acá adentro estaba atrapada. Y ella decía, sáqueme, como no se podía, como estaba contra los fierros. El vehículo en el que viajaban quedó reducido a un puñado de fierros. Muchos quedaron atrapados entre las latas. El rescate de los afectados demoró hasta el siguiente día. Vamos. Es un área peligrosa, es un barranco, estamos a 150, 200 metros aproximadamente. Se hizo todo lo humanamente posible para inmediatamente socorrer a las víctimas. 2 hombres e igual número de mujeres, además de un menor de 12 años, perdieron la vida. 7 viajeros sobrevivieron a la mortal caída. Ellos fueron evacuados de urgencia a casas de salud de Los Ríos y Bolívar para atender la emergencia y aliviar las dolencias. Nos hemos solidarizado con la función judicial de Babahoyo, de Los Ríos, y con los familiares de los compañeros judiciales que han perdido la vida en este lamentable accidente. Las autoridades confirmaron que los viajeros eran funcionarios del Consejo de la Judicatura de Babahoyo, quienes regresaban desde la capital luego de participar en una capacitación. Hubo una reunión este fin de semana aquí en Quito, convocado por la Federación Nacional de Empleados Judiciales. La función judicial está de luto. Varios de sus funcionarios fueron abrazados por la desgracia. Cuando regresaban a casa, la muerte se le cruzó al chofer en el camino. Unos quedaron en medio de la ladera, otros llegaron hasta el fondo del barranco. Informó Iván Casamen. Hallaron sin vida a un ciudadano estadounidense en su habitación ubicado en un edificio del centro histórico de Cuenca, capital de la provincia de La Suay. El ahora occiso vivía solo desde hace 2 años. La fiscalía busca establecer si se trató de una muerte natural o de un crimen. Cambiamos de tema. El bloque de oposición en la Asamblea Nacional analiza la posibilidad de llamar a que rinda cuentas a Romy Vallejo de la Secretaría Nacional de Inteligencia por la cámara que se encontró en el despacho presidencial. El secretario deslinda responsabilidad en el hecho. El pedido de comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Romy Vallejo, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, sale del bloque de Creo. Sus integrantes afirman tener suficientes razones. Para que todos los legisladores podamos hacerle preguntas al señor encargado de la SENAIN para que responda qué hacen espiando a un presidente, qué harían espiando a particulares. Todos tenemos derecho a la intimidad y esto viola claramente muchos aspectos que contempla la Constitución. El coronel del Ejército Ecuatoriano en servicio pasivo, Luis Hernández, tiene similar lectura. Dice que la cámara oculta en el despacho del presidente Lenín Moreno no se debe tomar a la ligera. Que si es que esa cámara era conocida por el Servicio de Protección Presidencial, tenía que haberle indicado eso, en este caso con nombres. El general Brito tenía que haber indicado al general Mosquera que hay esa cámara. Y el presidente tenía que haberle indicado, el presidente Correa, al señor presidente Moreno.
A Hernández le preocupa más el uso que se le pudo haber dado a la información obtenida. Entonces, mire, ahí hay varios temas que quedan sin respuesta y que llevan a indicios muy claros de que puede haber una organización ya son 2 personas, que tenían el control de esto fuera de los sistemas de control del Estado. Y eso sería gravísimo. Lamenta que el expresidente Correa no le haya dado la importancia que se merece la denuncia. Lo cual realmente es una pena, ¿no? Que un exmandatario que se le evidencia con hechos que hay una cámara que él no mencionó a su sucesor, nos da a entender que realmente los temas serios del Estado no se los maneja con la debida serenidad y madurez. Entre tanto, Romy Vallejo dice estar dispuesto a acudir al llamado del legislativo. La responsabilidad de la seguridad física y de las instalaciones de la Presidencia de la República y del Presidente de la República es del Servicio de Protección Presidencial. Entonces ellos tendrán que decir qué es lo que pasó. La Secretaría no tiene nada que ver. Informó Héctor Romero. Durante su espacio, el gobierno informa, el presidente Lenín Moreno exigió explicaciones al expresidente Rafael Correa sobre los fines de la colocación de la cámara oculta en su despacho. Por otro lado, exhortó a las organizaciones de la sociedad civil a que entreguen sus propuestas para la consulta popular, cuya presentación oficial se realizará el próximo 2 de octubre. El mandatario insistió en que cuando parte de su equipo de seguridad sintió una alta temperatura en la pared del despacho presidencial, nunca se imaginó que allí había una cámara oculta. Por eso le formula más de una pregunta al presidente saliente. Primero, ¿usted ordenó colocar esa cámara? Segundo, ¿para qué la utilizaba? Espero que no haya sido para firmarnos en el buró político o a los ministros con los cuales conversaba. ¿Y con qué fines? Tercero, ¿por qué no se me comunicó de su existencia? Y más grave, ¿por qué estaba todavía funcionando? Cuarto, usted habló de que había gente al interior del gobierno que le pasaba o le pasa documentación. Se preguntó entonces si aquello era o no espionaje o deslealtad, que el tema ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, pero además, por cuerdas separadas. La presidencia contrata la investigación de un equipo de seguridad internacional. Ser grabado sin consentimiento es algo oscuro, que va contra los valores mínimos de ética. Sobre la consulta popular celebró que varias organizaciones de la sociedad civil se hayan sumado al diálogo nacional con sus preguntas y planteamientos. La consulta es un hecho, dijo. Les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. Finalmente destacó su participación en la Asamblea General de la ONU, donde firmará el Pacto de Lucha Anticorrupción y las buenas prácticas en la función pública. En tiempos de Odebrecht, informó Jorge Escobar. En el ámbito internacional, todavía no se habían recuperado del paso de Irma y los puertorriqueños se preparan ahora para la llegada de otro huracán. Se trata de María, que ya alcanzó categoría 5. Muchos de los damnificados ni siquiera llegaron a abandonar los refugios en los que se alojaron antes de Irma. En otro tema, un presunto delito de peculado se habría cometido en la intermediación aplicada para la venta de petróleo ecuatoriano a China y Tailandia. El perjuicio ascendería a 2.220 millones de dólares. Así lo denunció Fernando Villavicencio y el Colegio de Abogados de Pichincha. El activista político Fernando Villavicencio dice haber dejado de lado el trámite de asilo político en Perú para retornar a nuestro país y denunciar el supuesto delito de peculado que se habría cometido en el gobierno del expresidente Rafael Correa con la intermediación de la venta del crudo ecuatoriano con China y Tailandia. Petroecuador venía entregando su crudo con un diferencial, con un castigo de casi $4 por barril. Hacen una venta spot, es decir, un concurso público, y resulta que no hay castigo. Se presenta un premio de 0,51. Es decir, que lo que el país estaba perdiendo era más de $4 por barril. Aquí se estaban robando $3-4 por barril. Dicen que en total serían 2.200 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. Denuncia que Villavicencio la presentó, apoyado del Colegio de Abogados de Pichincha,
Tiene 105 páginas y 136 anexos. La pondrán en manos de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones. Aquí no solo se menciona al exmandatario Correa, sino al actual vicepresidente Jorge Glass. Existir malos manejos de fondos públicos, sugerimos que el tipo penal sea el de peculado. Villavicencio tiene una orden de detención por supuestamente haber divulgado información reservada de Correa, pero cree que ya era hora de regresar al país. Y ante un pedido del presidente Lenín Moreno de que todos los ciudadanos que sepan del cometimiento de delitos o de casos de corrupción no se callen, que entreguen información. Efectivamente hay una orden de prisión preventiva en contra de Fernando, pero también existen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se protege su libertad personal. Informó Héctor Romero. El ex candidato presidencial Abdalá Bucaram Puley llegó hasta la fiscalía para denunciar supuestas amenazas por parte de Ricardo Ere, tío del vicepresidente de la República Jorge Glass, e investigado por el caso Odebrecht. Desde el edificio judicial aseguró que solicitará protección a las autoridades de seguridad. Además, incertidumbre entre habitantes de Zaruma por estado de excepción. Asambleístas orenses explicaron los alcances de la disposición presidencial. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tras el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno debido al socavón que afecta al centro histórico de Zaruma, legisladores de la provincia de El Oro, el alcalde y demás autoridades realizaron una asamblea popular para explicar los alcances de la medida. Jorge Escobar con los detalles. Es una huella devastadora que no ha sido provocada por la ira de la naturaleza y tiene a la población de Zaruma en un vilo abismal, en la escuela La Inmaculada, por obra y poca gracia de la minería ilegal. El presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción, tras lo cual autoridades de la provincia y la ciudad organizaron una asamblea popular en el Cabildo. No confundamos las cosas. Este cantón ha vivido desde su nacimiento de la minería y tendrá que seguirlo haciendo, ahora sí, responsablemente y conscientemente. En el estado de excepción se dispusieron la creación de un comité de gestión institucional, la suspensión de las concesiones legales cercanas a la zona de exclusión minera y la asignación de $4 millones para los trabajos de estabilización. La frase que siempre repetía Lenín dentro de esta reunión que tuvimos con todo el equipo ministerial: mira, ministro de Finanzas, tienes que presupuestar lo que sea y sacar de cualquier otro proyecto, pero a Zaruma lo atendemos completamente. Allí se cuestionaba la minería ilegal de manera indiscriminada y una impunidad en pleno ejercicio. Veamos ya acciones directas. A partir del estado de excepción, el Ministerio del Interior informó la detención de 30 personas presuntamente involucradas. En ningún momento se va a dejar pasar ni un mínimo de corrupción. Por eso van a venir fiscales, como dijo el ingeniero Montgomery Sánchez, lo impuso el señor fiscal, desde otro lugar para que no sea envuelto en cualquier compromiso. Aún se levanta un estudio topográfico general en el centro, pues nadie tiene certeza de todo lo que sucede en el subsuelo. Faculta a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional de parar, detener cualquier vehículo con fines de revisión, de ver qué material lleva. En medio de esta devastación, la mayoría anhela que el panorama empiece a cambiar. La incertidumbre habita también en sus angostas e históricas calles, cuyo suelo ha sido permanentemente explotado, sin que su población haya podido devengar algo de todo el oro extraído. En Zaruma, con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. El primer mandatario Lenín Moreno inició su primera gira presidencial.
El jefe de Estado acudirá a la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas y además cumplirá una apretada agenda de reuniones bilaterales con delegados de otros países. Cerca de las 3 de la tarde de este lunes, el primer mandatario Lenín Moreno partió hacia Nueva York en Estados Unidos. Esta es la primera gira que realiza como presidente de la República. Moreno participará en la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas y manifestó que su agenda se centrará en la paz y el cuidado medioambiental. Tiene como propósito algo muy significativo: las personas, los seres humanos, la paz, la sostenibilidad del medio ambiente y una vida digna para todos los seres humanos, que va acorde con nuestro programa Toda una Vida. Depositaré 2 tratados importantísimos de protección del medio ambiente: el Tratado de París y el Protocolo de Nagoya. Intervendré en la Asamblea General de Naciones Unidas exponiendo precisamente estos planes. También asistirá al Consejo de las Américas, en donde hablará principalmente de inversiones para el Ecuador. Nosotros hemos ratificado la seguridad jurídica para las inversiones. Veremos la forma de estimular estas inversiones hacia el Ecuador y de esa forma pues asegurar, vuelvo a recalcar, inversión. Aprovechando su visita a esa ciudad en donde existe una comunidad amplia de ecuatorianos, mantendrá un encuentro con los migrantes. Explicó también que llevará a cabo algunas reuniones bilaterales con varios países y además sesionará en la reunión ministerial 41 del plenario del G77 más China que Ecuador preside este año. Trataremos aspectos fundamentalmente de la relación sur-sur. Moreno viajó acompañado de su esposa Rocío González, la canciller María Fernanda Espinosa, el ministro de Comercio Pablo Campana y el secretario de Comunicación Alex Mora. Informó Alison Corral. Hay expectativa por la 72ª Asamblea General de la ONU debido a la primera participación de Donald Trump en el seno del organismo internacional. Venezuela, Siria, la lucha contra el terrorismo y Corea del Norte marcan la agenda de Washington, que también apoya el proceso de reformas administrativas impulsadas por el secretario general Antonio Guterres. De Naciones Unidas, según indicó es el estreno de Donald Trump en el Foro de las Naciones Unidas y, como ya es público, de hecho, su característica, apoya el proceso de reformas administrativas que emprende el secretario general. Para simplificar los procedimientos, descentralizar las decisiones con más transparencia, eficacia y asunción de responsabilidad. En recientes años, las Naciones Unidas no han alcanzado su máximo potencial debido a la burocracia y mala administración. Mientras el presupuesto regular de las Naciones Unidas ha aumentado en un 140% y se ha duplicado su personal desde el año 2000, no estamos viendo los resultados de esta inversión. Pero no son los únicos temas que Washington aspira a poner en la palestra de la 72ª Asamblea General de la ONU. También estaremos hablando sobre Siria, la lucha contra el terrorismo, Corea del Norte y la ayuda humanitaria. También le interesa poner en el debate el futuro de Venezuela. Para ello trascendió que el presidente estadounidense convocó a una sesión paralela a sus aliados de Colombia, Perú y Panamá. Pero aquí en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, se deben tratar estos asuntos. La democracia, la violación de derechos humanos, la violación de los derechos del pueblo. Por enésima vez, la ONU intentará exhortar a las partes a una salida que lleva más de una década en ciernes, informó Jorge Escobar. Mucha atención, directivos del Banco del Austro desmintieron la serie de rumores que se encuentran circulando por todo el país sobre la supuesta incautación de los fondos de la entidad por el caso Odebrecht. El gerente de la entidad, Guillermo Talbot, aseguró que gozan de salud financiera. Añadió que son un banco serio y solvente. Por ello hicieron un llamado a la tranquilidad de sus usuarios. Gracias por continuar en la sintonía de RTS. El cacao ha sido uno de los productos más representativos a través de la historia económica del Ecuador. Es por ello que en Guayaquil existe un espacio cultural donde se han desarrollado actividades relacionadas con las artes. Se trata de Ciudad Cacao, donde el visitante puede reencontrarse con sus raíces mientras saborea el chocolate fino de aroma nacional.
Bienvenidos a Ecuador Multicolor. Hoy nos trasladamos a Ciudad Cacao, un lugar donde se realizan elaborados artesanales a base de cacao ecuatoriano, situado en la ciudad de Guayaquil. El cacao es una fruta tropical y sus cultivos se encuentran en el litoral y en la Amazonía. Hoy, gracias a la iniciativa y creatividad de la guayaquileña Patricia León y Marcelo Cabrera, pudimos conocer sus elaborados artesanales a base de cacao ecuatoriano. Una vida entre el aroma del cacao y las artes. Un día en Ciudad Cacao. Este proyecto para mí fue muy importante y lo emprendimos en realidad el 2012. Pudimos hacerlo luego de una primera prueba y en realidad tiene que ver con nuestras raíces, con las raíces personales de mi familia, con el origen en la provincia de Los Ríos. Y de esta ciudad, que es la ciudad puerto, donde se comunican los negocios, la venta del cacao, la industrialización del cacao. Ese fue un proyecto que en realidad lo pudimos emprender exclusivamente a base de investigación. Lo más importante para mí ha sido reconocer el ecosistema del cacao, es decir, saber qué tipo de variedades nos quedan nativas de los frutos del teobroma cacao, ¿no? En realidad hay una raíz propia de familia, de origen, que me llevó también a conocer un poco de cerca algunas especies que se han perdido y que otras están disponibles para poderlas recuperar. En el caso, por ejemplo, de nuestro cacao nacional, para mí ha sido importante todo. En la primera parte ha sido las vivencias primeras de familia, que tienen que ver un poco con mi trabajo de artista. Por ejemplo, el saber por qué el tinte del cacao, cuando está fresco, me permite también trabajar en la pintura, por ejemplo. Esta fue una incorporación que la hice aproximadamente hace unos 12 años. Otra de las cosas interesantes que me ha llevado a conocer el teobroma ha sido el que podemos preparar jaleas, dulces, mermeladas y no solamente el grandioso chocolate, aparte de la que conocí a través de nuestras culturas ancestrales. Quiero verlo, yo abrazar, saber que mi hijo que existe, que mi hijo está con vida, verlo. Yo sirvo a Cristo y tengo que saber que Dios le va a poner a mi hijo en mi pie. Así nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.